El hombre del sonido está dando la talla. El pastor no está hoy con nosotros porque ha sido invitado por la iglesia, una iglesia en Lanzarote, y pues aprovechó la ocasión y está allí con unos hermanos. Va a estar allí todo lo que es el día. La verdad no le pregunté si iba a dormir allí, pero creo que no. Normalmente no le gusta quedarse en ningún lado, pero como lo agarre. Bien, yo quisiera que por favor abrieran sus Biblias en el libro de 1 Corintios 3:11. Hoy lamentablemente no podemos transmitir en directo, pero igual, bueno, se está grabando y queremos también que, a pesar de que no sea en directo, pero que igual nos van a ver, transmitir también ese saludo a quienes normalmente nos están viendo por internet. Lo tienen, es en el libro de 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 11. Nos vamos a concentrar, aunque luego vamos a utilizar otros versículos que están en su contexto inmediato, pero que vamos a estar en ese versículo. Gracias. Sí, puestos de pie. Dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Señor, yo te quiero dar muchísimas gracias por no solamente la oportunidad, no solamente el privilegio, sino también la responsabilidad de poder exponer tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en verdad que tú eres asombroso, eres un Dios que hace posible todas las cosas, aun cuando nosotros no somos posibles. Señor, yo te quiero rogar en esta mañana que, así como tú tienes poder para transformar nuestras vidas, que tú sigas abriendo este corazón, que a veces es como una piedra, que tú abras nuestros oídos espirituales, que tú abras nuestros ojos, que podamos ver el mensaje claro y sencillo. Simplemente yo me pongo en tus manos para que yo pueda hacer ese canal, que pueda ser un mensaje sencillo, que pueda ser un mensaje sin tantos rodeos, sino simplemente que diga tu palabra, Señor. Esa que puede transformar nuestras vidas y que nos puede acercar un poco más a ti. Yo te lo ruego, Señor, que sigas estando aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, hablábamos de eso, ¿no? La palabra de Dios hablaba porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a hablar sobre todo de los fundamentos, pero el título que le he puesto se llama Cristo el fundamento. Sin más otro, ni para los lados, ni otro fundamento. Cristo el fundamento. Muchos han escuchado, y yo sé que yo no soy sola la que he escuchado, que la esperanza es lo último que se pierde. La gente siempre dice lo mismo, no sé si lo han escuchado. La esperanza es lo último que se pierde, pero en la mayoría de los casos es la primera que perdemos. Y les voy a decir por qué, o por lo menos es lo que he visto yo. Cuando perdemos la esperanza, perdemos el sentido. La mirada, y ya no digo la mirada nuestra, de nuestros ojos simplemente, sino la mirada, si tú vas a lanzar, si tú desenfocas, por muy pequeño que sea, esa mirada, esa flecha, no va a dar en el blanco. Y precisamente porque luego de que la esperanza la perdemos, pensamos inmediatamente tomando decisiones incorrectas y después con las consecuencias nunca queremos cargar con ellas. Todo esto pasa precisamente, y yo lo pensaba, era porque perdíamos la esperanza. Y en verdad no pasa porque perdemos la esperanza o porque nos desviamos de la fe.
Aún inclusive, y esto quiero que lo escuchen bien, teniendo un Dios, teniendo una fe y teniendo una esperanza, si el fundamento no es Cristo, de nada nos vale. Si Cristo no es quien toma nuestras decisiones, si Cristo no invade nuestra manera de pensar, si Cristo no toma el control de nuestras actitudes, entonces viviremos una religión y no viviremos una comunión. Viviremos tropezando y, lo que es peor aún, vamos a hacer tropezar a otros. Y en nombre de Cristo haremos terribles barbaridades. Y yo sé que para nadie es oculto que actualmente, en nombre de Cristo, la iglesia, la llamo iglesia a todo aquello que se identifique con ello, sea de la denominación o nombre que sea, ha hecho grandes barbaridades, y no precisamente porque han dejado de tener una esperanza, sino que han dejado a un lado al fundamento, a Cristo. Y por supuesto se han desviado de la fe, han desordenado las prioridades y su esperanza. Todos sabemos que en base al fundamento que no es Cristo, la esperanza tiene un tiempo de caducidad, es momentánea. Y este pensamiento que está actualmente en la iglesia ha invadido a muchos y ya es una forma de vivir. Es muy normal escuchar soy cristiano, es muy normal que, no sé si en Protestante Digital, los porcentajes de las diferentes religiones, de cómo se van moviendo, ¿no? Pero el porcentaje del cristianismo en Latinoamérica es altísimo. Casi el 80% de la población dice ser cristiana. Dicen creer en Dios, tener una fe y tener una esperanza. Pero muchos sabemos que sus formas de actuar, sus formas de pensar, sus formas de hablar, dan evidencia de que su fundamento no es Cristo. De manera que yo les digo sinceramente, es frustrante cuando te topas con un hermano y empiezas a tratarlo, y tarde que temprano lo que salta es esta condición. Creo en Dios, y yo tengo mi fe, y mi esperanza está en Él, y yo me voy con Él. Pero cuando lo terminas, no solamente por lo que decimos, sino también con lo que hacemos, también hablamos mucho, terminas sabiendo que el fundamento no es Cristo. De manera que a lo largo de todo este tiempo de todas las cosas que han sucedido, ¿no? Quizás de enero para acá, muchas experiencias personales, lo digo, y otras del entorno que nos está rodeando actualmente, he comprendido que si Cristo no es el fundamento, de nada vale que trabajes para Él. Si Cristo no es el fundamento, de nada vale que cantes para Él. Si Cristo no es el fundamento, vengas cada domingo o algunos todos los días, de nada vale. De nada vale que prediques de su palabra si Cristo no es tu fundamento. De nada vale que te llames ser cristiano. Por tanto, yo quiero ahorita hacer un paréntesis porque me parece importante, que quiero que tomen en cuenta que si hay alguna similitud en los ejemplos o en lo que yo voy diciendo, no centren la atención en los demás, no centren la atención en los hechos o en algo que hayan visto en los demás, sino que este ha sido un mensaje muy personal de lo que Dios ha tratado en mi vida y que quiero compartirles para que, así como ha sido de provecho para mí, también lo sea para ustedes. Por eso quiero que si en algo se sienten, por decir, condenados, no lo estoy haciendo de esa manera,
Lo estoy haciendo precisamente para que puedan enfocar su mirada en nada más, sino en el fundamento de Cristo. Hoy no voy a hablarles de la esperanza ni de la fe. Hoy quiero que presten su atención y que centren toda su atención en meditar las siguientes cosas. Primero, ¿en dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu enfoque? ¿En dónde está tu fundamento? Preguntas como estas tenemos que hacerlos a lo largo y constantemente en nuestras vidas. Mire, desde los domingos hacia atrás, el pastor ha compartido con nosotros una serie de predicaciones doctrinales. Ha compartido mucho fundamento en lo que creemos, por qué lo creemos. Bueno, o sea, sin extenderme más, porque todos entendemos de qué es lo que estoy hablando. Si no meditamos en todas esas cosas que Él nos ha hablado, en todo, y no precisamente en lo que Él dice, sino en cada fundamento, en cada doctrina que ya se nos ha dado, si no meditamos en eso, caeremos en ser más de un montón de esto de lo que yo le estaba diciendo. Caeremos en ser, yo soy cristiano, pero si en realidad no nos preguntamos en dónde está mi fundamento, a la final podríamos llegar a no serlo. ¿El por qué lo digo? Porque podemos aprender mayor conocimiento y estar de acuerdo con todo lo que se nos está diciendo, pero si no hacemos un alto y meditamos en dónde estoy, en dónde está mi tesoro, en dónde está mi fundamento, solo pareceremos, y me disculpan, cerdos engordados sin tener un provecho de ello. Una cosa es el conocimiento y otra con la sabiduría con que se aplica tal conocimiento. Y esto lo podemos ver en nuestra cotidianidad, en el diario vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Cosas cotidianas como que si la mirada o el fundamento lo tienes en lo material, ya sea trabajo, dinero, coche, o sea, en fin, todo lo que quieras llamar, todo lo que te atrae materialmente, si el fundamento lo tienes en lo material, evidentemente que cuando lo material te falte o lo material no va a satisfacer tu vida, va a haber una frustración. Cuando tu fundamento es encontrar un trabajo y precisamente nunca aparece, entonces, pues evidentemente que tu vida va a ser frustrante. Si tu fundamento es encontrar dinero para sostener a tu familia y el fundamento no es Cristo, que te puede proveer, aún inclusive cuando no hay dinero, entonces tu vida va a ser frustrada. Ahora, si por el contrario tu mirada está en lo físico, y yo quiero hacer advertencia en esto porque de verdad que en todas las cosas hay que prestar atención. Yo sencillamente siempre quiero que estén pensando en lo que piensan. Si tu fundamento es lo físico, si tu fundamento es en la belleza, cuando llegues a la vejez, te vas a frustrar. O cuando llegue tu esposa o tu esposo a la vejez, te vas a frustrar. En lo físico tampoco puedes poner tu fundamento. En lo bonita, en lo bonito que es, o en la bonita que ella es, tampoco puede ser tu fundamento. Otro fundamento es en lo ideal de las circunstancias, y yo les voy a explicar por qué. Porque a veces colocamos nuestro fundamento en lo ideal,
de las situaciones. Por ejemplo, el tener un trabajo es lo ideal. El tener salud es lo ideal. Y yo sé que han escuchado, mientras haya salud, todo va bien. ¿Y si la salud no la hay? No puedes poner el fundamento en la salud, porque les digo, vamos a tener que enfrentarlo. Tarde que temprano vamos a tener que enfrentarlo. Cuando los niños nacen, lo primero que dicen es, si es feíto, bueno, no importa, porque si tiene salud, no pasa nada. Con que venga con salud. Y si no viene con salud, se te va al mundo. Y les digo, es un ejemplo que te podría mover el piso. La salud no es el fundamento. El que tú estés con salud, no deberías poner el fundamento en lo ideal de las circunstancias. Mientras todo vaya bien, pues podemos continuar. En lo ideal de las circunstancias tampoco podrías poner tu fundamento. Les digo otras, en las bendiciones tampoco es el fundamento. La prosperidad no es el mejor fundamento. El que te vaya bien, porque Dios te prospera, no es el fundamento. Si estás aquí para que Dios te bendiga o detrás de sus promesas, tampoco es el fundamento. Miren, les digo esto porque si algo de los anteriores ejemplos ustedes ponen el fundamento, les van a dedicar tiempo a ese fundamento. Les van a dedicar horas a ese fundamento. Llámese cual se llame. Les van a dedicar esfuerzo a ese fundamento. Y a la final no va a tener ningún provecho. Si el fundamento no es Cristo, no te va a ser de ningún provecho. Lo peor de todo esto es que nunca nos damos cuenta en dónde estamos, sino cuando ya es muy tarde. Cuando tenemos las consecuencias encima, casi que, les digo, casi a veces sucede que somos los últimos en entender dónde está mi fundamento. ¿Por qué? Porque no te estás mirando a ti mismo. Y las preguntas como esta, ¿no? ¿Y cómo pude llegar yo hasta aquí? ¿Cómo no me di cuenta? Y es precisamente porque no estás meditando en dónde está tu fundamento. Quisiera que estuvieran allí abriendo en sus Biblias en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 10 al 13. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 13. Si lo tienen, pues es el mismo que estamos meditando. ¿Lo tienen? No me cierren la Biblia, que ahí estamos. Bien, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, aquí está hablando el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, ¿qué puso él? El fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno, ¿qué dice? Mire cómo sobreedifica. Él puso el fundamento y ya vamos a ver a quién puso. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire qué pone encima de ese fundamento. Y yo quiero que se ponga, que lo puedan entender. El fundamento está puesto, que es Cristo, ¿verdad? Pero se puede sobreedificar en él y podemos poner otras cosas que no es Cristo. Esta porción de la Biblia fue dada precisamente a los creyentes.
no es dada a los no creyentes, es dada a nosotros, a los que andamos en el fundamento. Es de mucha importancia entender de que es la advertencia de cómo sobreedificamos. Dice, continúa diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero continúa diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que, ¿podemos sobreedificar en el fundamento? Sí, pero vamos a tener una consecuencia. En pocas palabras, lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo con esto que se nos está diciendo, es que tarde o temprano te alcanzará el fundamento que has puesto. ¿Cómo has sobreedificado? Tus hechos hablarán de tu fundamento, tus decisiones se verán afectadas, de manera que al actuar y al pensar pondrá de manifiesto el fundamento que tú has puesto. Miren, por mucho que ustedes se esfuercen en vivir en apariencias, siempre saldrá de manifiesto aquel fundamento que tú has puesto. Dedicarás, como le decía, tiempo, dinero, esfuerzo, y le darás una prioridad a ese fundamento, y cada área de tu vida se verá afectada por ese fundamento. Y lo peor de todo es que tu entorno también se va a ver afectado por ese fundamento. Díganme si no es importante meditar en dónde está nuestro fundamento. Díganme si no es importante. Ahora ustedes me preguntarán, vale, ok, yo tengo que meditar, tengo que ver, tengo que mirar hacia mí mismo en dónde están mis fundamentos, ¿y luego qué? Pues que sepas que cuando estés meditando en realidad en dónde está tu fundamento, que sepas, el segundo punto que quiero compartir con ustedes es que no podemos poner dos fundamentos. Dice que nadie puede poner otro fundamento, nadie. No podemos mirar, como lo hago ejemplificado, no podemos mirar a dos direcciones al mismo tiempo. Y yo quiero que ustedes ahorita hagan un ejercicio. Me van a mirar a mí, únicamente a mí, una sola dirección. Pero ahora quiero que uno de ustedes, cualquiera, me diga qué está haciendo Jesús allá detrás. Dígame. No lo saben. ¿Por qué? Porque siempre podemos mirar a una sola dirección. Ah, pero es que nosotros somos los reyes del mambo y queremos siempre estar mirando para allá y mirando para acá, mirando para allá y mirando para acá. Y en realidad no podemos. La Biblia es clara cuando nos dice que no podemos servir a dos dioses. Hay muchos ejemplos de personajes bíblicos que inclusive andando con Dios, teniendo su fe, teniendo su esperanza, muchas veces quisieron mirar en dos direcciones al mismo tiempo. ¿Cómo llama la Biblia a Abraham? Estela. Siempre digo Estela, no, hoy digo Estela. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El padre de la fe. Así se le llama a Abraham. La misma Biblia lo dice así. Dice la Biblia que Abraham, cuando él le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Cuando Dios le prometió una tierra y una gran descendencia, en verdad le llamó muchísimo la atención a Abraham. Si nos ponemos en los pies de Abraham, un hombre ya casado y que todavía seguía en la casa de su papá. ¿Se pueden imaginar eso? Estaba ya casado,
y seguía viviendo en la casa de su papá. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, vete de aquí, de tu parentela, de tu familia, deja a tu padre. Y Abraham obedeció, pero en parte, porque se llevó a Lot, su sobrino. Entonces podemos ver que el padre de la fe miró a dos direcciones. Yo no sé por qué se lo llevó, lo único que sé es que precisamente no hizo lo que Dios quería, ¿vale? Luego Dios viene y le dice, mira Abraham, yo te voy a dar tierra y te voy a dar una gran descendencia, tanto como la arena de la orilla del mar. Abraham vino y Abraham creyó. Y saben que Sara era estéril, todos lo saben esa historia. Y Abraham le creyó. Él puso fe en eso. Yo no sé cómo vas a hacer. Bueno, en realidad él no puso la fe en eso, y es a donde quiero llevarle. Él puso la fe y él puso su fe, puso su fundamento en aquel que poderosamente podía hacer las cosas como él quería. Y él vino y le creyó a aquel que lo dijo. Pero luego, pasando los años, y años pasaban, y no sucedía nada. Seguía siendo estéril. Su esposa, dice en la palabra, yo quisiera que, bueno, cuando tengan su tiempo, dice que Abraham puso atención a los ruegos de su esposa, Sara. Yo me imagino a Sara diciéndole, mira que el Señor no me ha bendecido, que todavía no tengo hijos, mira que todavía no he, o sea, me imagino, llégate a mi sierva. Abraham puso atención al ruego ese, tiquiti, 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 tiqui. Abraham puso su mirada en las circunstancias, en que no veía que la promesa se cumplía. Simplemente 14 años después, para mí es muchísimo, 14 años, pero 14 años después nació Isaac, la promesa, pero antes ya había metido la pata. Y fíjense que una pata como esa que metió por poner su mirada en lo que no era el fundamento, hasta ahorita los israelitas están teniendo consecuencias de eso. Fíjense si no es importante colocar siempre el fundamento. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque simplemente debemos imitar la fe de Abraham, pero no su vida. Yo, como nací en un hogar cristiano, pues yo sabía todo lo bonito de Abraham. Que bueno, que él, todo lo que él le creyó, que fue obediente, que cuando le pidió su hijo se lo iba a dar también. O sea, todo eso yo recuerdo. Pero cuando voy con profundidad a leer de verdad quién fue este personaje y a las pasiones a los que él estuvo, me doy cuenta que muchas veces la mirada de Abraham la puso en lo ideal de las circunstancias, y como eso no pasaba, pues ponía otro fundamento. Él vino y puso el fundamento del engaño, sabiendo que el padre de la fe, que sabía el poder que Dios tenía y que ya había experimentado con el trato que Dios estaba haciendo con él, y con toda esa, cuando llegó a una tierra creyendo y poniendo su vida como fundamento, creyendo que lo podrían matar, le dijo a su esposa, di que eres mi hermana. Engañó. Aun cuando Dios
le pidió a su hijo, yo me imagino, mire, todo el trato que Dios tuvo con Abraham, precisamente fue porque él quería depurar el fundamento de Abraham. Cuando ya, bueno, al final, ¡boom!, ya nació Isaac, ¡bah!, ya, le creo a Dios, mi esperanza está en Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Dios probó a Abraham precisamente para que él entendiera que muchos teólogos dicen que Abraham, con esta prueba, pues Dios lo que le estaba era demandando el entender de que él no era un Dios como los demás, de pedirle a su hijo como los demás dioses pedían los primogénitos. Pero aunque eso puede ser una razón, conforme a lo que estamos viendo, yo entiendo de que Dios lo que le estaba era dando a entender a Abraham que su fundamento no era su hijo, de que la promesa que él le había dado no era precisamente por su hijo Isaac, sino que él colocara su fundamento en aquel que es poderoso, que podría levantar a su hijo de entre los muertos y cumplir lo prometido. Ese era el mensaje de que Dios le estaba dando cuando le pidió a su hijo. Una vez más yo le digo que debemos imitar la fe de Abraham, porque ahorita nosotros pues tenemos muchos milagros, mucho de dónde agarrar, de cómo creer que hay un Dios, pero él no tenía más nadie. Debemos imitar su fe y no su vida. Aún inclusive cuando Isaac, luego ya de ser grande, me imagino que él también heredó, él sabía que él había heredado la promesa de su padre. En él se tenía que cumplir la promesa de que tenía que ser fructífero. La elección de la esposa de Isaac fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Rebeca era estéril. ¡Bah! ¡Qué pasada! Yo entiendo que aquí Dios nos está hablando de que no podemos poner nuestro fundamento en las bendiciones, no podemos poner nuestro fundamento en las promesas, no podemos poner nuestro fundamento en lo que vemos, ni en lo ideal de las circunstancias, sino que debemos poner nuestro fundamento, Cristo. Ahora, evidentemente todo esto, como veníamos viendo, ¿no? Bueno, ahora entiendo que tengo que mirarme a mí misma en dónde está mi fundamento y todo lo demás, y luego pues yo no entiendo que también no puedo poner mi mirada en dos partes. Tengo que decidirme, o es Cristo o es lo otro, pero tengo que decidirme. ¿Pero y cómo lo hago? Simple. El versículo que escogimos para meditar lo dice, ¿no? Allí el versículo 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero quisiera que se fueran allí a Hebreos 12, del 1 al 3. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 3, nos van a dar una mejor luz de qué es lo que debemos hacer. ¿Lo tienen? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, les digo, alrededor de ustedes hay una nube grande de testigos que están viendo las decisiones y los fundamentos que ustedes están colocando. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pon tus ojos en Cristo, es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pon tus ojos en Cristo, dice un himno que tanto me gustan a mí. Y lo terrenal sin valor será. Pon tus ojos en Cristo. Hablábamos de que teníamos una nube alrededor de nosotros, que son testigos. Y ya yo no estoy diciendo simplemente los testigos como ustedes son testigos de mi vida, ustedes son testigos de las decisiones, de mi fundamento del cual yo estoy colocando, ¿verdad? Porque ustedes están viendo mi actuar, mi pensar, todo. Ustedes son testigos de mí. Pero, ¿y ustedes? También son testigos de nosotros. Pero es que hay una nube de testigos que aún inclusive nosotros no lo vemos. Yo hablaba con una persona y decía, mira, yo no puedo ser la super nanny que voy a estar en tu casa. No me acuerdo a quién se lo dije. Que puedo estar en tu casa diciéndote, eso no se hace, eso se hace, no lo hagas de esta manera, no lo digas de esta manera, no lo pienses, si lo pienses. Yo no puedo. Yo simplemente te digo lo que hay. Pero si tú entiendes que hay una nube de testigos, hay ángeles, hay de todo, hay hasta demonios alrededor de ti que están viendo cuál fundamento estás colocando. Y yo no quiero que tengan temor del demonio, sino que tengan temor que Jesús está viendo el fundamento, que Él mismo está viendo que el fundamento que debería ser Él, no lo estás colocando. De tal manera que cuando estés en internet, pon tus ojos en Cristo. Cuando estés en tu móvil, pon tus ojos en Cristo. ¿Qué miraría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Cuando estés delante de una persona o en tu trabajo, pon tus ojos en Cristo. Cuando veas la cartera, tu cartera y abras y no haya nada, pon tus ojos en Cristo. Dice que allí el autor dice que tenemos el mejor modelo. Yo les di el ejemplo de Abraham, pero tenemos el mejor modelo que es Jesús, ¿no? Dice que el autor y consumador de la fe. ¿Ustedes se imaginan que Cristo no haya puesto el fundamento? ¿En dónde estaríamos nosotros? Si Él hubiese puesto su mirada en lo que somos nosotros y Él hubiese dicho, no, esto no vale la pena, y no se hubiese puesto a sí mismo, ¿en dónde estuviéramos nosotros? Dice que el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y todos me dirán, vale, pero es que yo la paso muy mal, porque es que me ofendieron, me engañaron, y sin tener culpa y por llevar lo que nosotros llevábamos, se dio a sí mismo como fundamento. Dice, considerad aquel que sufrió. Cuando estés en el caso de que te hayas visto que hay otro fundamento en tu vida, yo no les voy a decir, no pasa nada. No, sí pasa, porque Él mismo dio su vida como fundamento y tú lo estás menospreciando. Tú estás poniendo por encima a tu novio, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu trabajo, al dinero, a tus deseos, y estás menospreciando el fundamento que Él dio con su propia vida.
Dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, Él sufrió que toda la gente estaba en contra de Él. Era contradictorio. Yo estoy dando la vida por ustedes. Es contradictorio. Lo normal es que nosotros nos demos cuando los demás se dan. Eso es lo normal. Pero ¿sabes qué? Es una contradicción muy grande. Amar, aún inclusive con lo que te están es odiando. Nosotros amamos porque nos aman. Nosotros queremos porque nos quieren. Yo invito porque me invitan. Yo comparto porque me comparten. Pero tuvo tal contradicción y que en él nosotros tenemos que encontrar ese ánimo de seguir poniendo el fundamento de él. Y dice que para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que podemos desmayar. Si lo que hay en ese fundamento es otra cosa, podríamos desmayar. Ahora, yo sin tanto que hablar, porque es verdad que es algo muy sencillo, que llegamos a la conclusión de que todos debemos poner nuestros ojos en Cristo. Yo quiero animarles, quizás que casi que mandarles a que se aseguren, que tomen medidas en el asunto. O sea, no podemos seguir viviendo de la manera que estamos viviendo. Una de las cosas que a mí me tembló y fue una preocupación cuando el pastor dijo, no más estudio. Y yo dije, pero pastor, mire, si no los mantenemos que sus mentes estén ocupadas en lo que están estudiando, entonces van a distraerse y van a caer. Y de verdad que no podemos dar más de lo que hemos recibido. No podemos seguir engordándonos. No podemos seguir teniendo más conocimiento y que nuestras vidas sigan iguales. Y es verdad, este tiempo en los cuales no va a haber estudio, sino simplemente el del jueves, el que no aproveche sus devocionales, su comunión con Dios, van a desmayar. Y ustedes, bueno, un desmayo, pues eso no, les van a dar por todas. Y si le estoy diciendo eso es porque personalmente lo he pasado y no se pasa bien. Asegúrate, toma las medidas que debas de tomar para saber cuál es tu fundamento y pon, por favor, tus ojos en Cristo. Cuando recibas una llamada, cuando recibas un correo electrónico, cuando recibas un mensajito, pon tus ojos en Cristo. Ustedes no están viendo qué está distrayendo su atención, porque están distraídos. Evidentemente, cuando estamos distraídos, no podemos poner nuestra atención en otras cosas porque estamos distraídos. Entonces, todas las áreas de tu vida se van a ver afectadas. Y no es cuando ya ves que le afecta a tus hijos, que le afecta a tu familia, que le afecta a tu entorno, cuando ya casi estás allí, es cuando entonces ya estás débil. Y ahí ya no está morando el Espíritu. Ahí lo que está es puro la carne, tus deseos, tu pensamiento y tu aprobación. Por eso, desde aquí, yo quisiera que nos pusiéramos en pie. Y aquellos que sientan la voz del Espíritu Santo, yo aprendí a depender de Dios hasta en eso, porque
Me gustaría, porque los amo, me gustaría estar en cada una de las casas de ustedes. Y así no se hace, no digas eso, no comentes esto, no lo hagas, no digas. Pero no puedo hacerlo. Y me encantaría que se abrieran y me dijeran, mira, Katia, tengo este problema, tal y tal, tal. Pero eso no sucede, porque aún inclusive muchas veces ponemos nuestro orgullo religioso, y es que va a saber, y que va a pensar de mí. Entonces hasta allí yo no puedo llegar. Y muchas veces el pastor Nicolás tampoco llegará, y el pastor Andrés y Montaña, no podemos llegar. Y eso que somos pequeñitos. Pero yo una tras otra vez he visto cómo el poder de Dios puede llegar hasta donde nosotros no llegamos. Entiendo una cosa, que el obstáculo somos nosotros mismos. Si ustedes colocan el fundamento que es Cristo, vamos a garantizarnos a nosotros mismos y a todos que nuestras vidas van a estar mejor. Las vidas de sus familias, sus hogares van a estar mejor. Que aún inclusive que les falte todo, pero si sabemos que en tu hogar el fundamento es Cristo, no va a haber preocupación alguna. Pon tus ojos en Cristo. Es el mensaje de esta mañana. Es la atracción que Cristo quiere. No sé ni cómo lo quiere decir. No sé cuántas maneras ni de cuánta forma quiere llamar tu atención. No con promesas, no con salud, no con trabajo, no con dinero. Más bien en humildad, en hacer las cosas como Él quiere, en pensar como Él quiere, en actuar como Él lo haría. Pon tus ojos en Cristo. Dios, y yo te quiero dar muchísimas gracias por la oportunidad que tú me diste de poder encontrarme con tu palabra, de hacerme ver que como estaba haciendo las cosas no era la correcta, Señor, de haber puesto mi esfuerzo y mis ganas, mi tiempo, mi pensar en la manera de cómo yo creía cómo se deberían hacer las cosas, Señor. Te doy gracias porque por medio de tu palabra tú has transformado mi vida, de entender de que hasta en eso tengo que depender de ti, que tú dirás, tú harás como tú quieres, Señor. Yo te quiero dar gracias por darme el ánimo, las fuerzas y haber llamado toda mi atención y mi atracción para con tu vida, Señor. Y yo entiendo que si en mi corazón tú lo has hecho, también lo puedes hacer con mis hermanos, Señor. Te ruego que tú sigas llamando la atención, que sigas llamando a su puerta, y que aún inclusive por medio de sus circunstancias y de sus situaciones adversas, tú puedas seguir llamando la atención. Señor, te ruego que, así como el lema de este año, Dios con nosotros, nos hagas ser sensible en que todo momento, cuando nadie nos ve, tú estás allí. Haznos sensibles de tu presencia y responsables del fundamento que debemos poner en cada uno, Señor, de nuestras áreas. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias porque eres bueno y nos ayudas día a día. Gracias por las señales que día a día nos das, Señor. Gracias por la comunión que tenemos en ti y queremos rogarte especialmente que en esta mañana que tú nos ayudes en nuestras áreas, Dios. En nuestra vida, Dios. Que nos ayudes a poner la mirada en ti, que no nos distraigamos más, Señor. Como Esteban, que cuando lo apedreaban miraba tu gloria, Dios. Ayúdanos en esta mañana. En nombre de Jesús. Cuando Dios dice algo a tu vida, Él espera que tú también les digas algo. No te quedes nada más en el agradecimiento de su palabra. Quédate con lo mejor, con el compromiso que vas a tomar de aquí en adelante. Si algo tienes que decir, pues ese es el momento que tú puedes tener. Si algo tienes que decir, pues puedes expresarte con libertad, sabiendo que todos tenemos nuestras luchas, nuestras áreas, que Dios está obrando en cada uno de ellos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres hablado, Señor, a mi vida. Gracias por, Señor, porque sabes, Señor, que en este fundamento, Dios, en mi trabajo, en mi salud, Señor, que el fundamento eres tú, Señor. Ayúdame, Dios, a hacer las cosas conforme a tu voluntad. No es mi vida a pensar de las circunstancias y de la situación del Padre. Porque sé, Señor, que las circunstancias y las limitaciones que vivimos, Dios, no por mi culpa, Padre, por no hacer las cosas bien, por no poner la vida en ti, porque mi fundamento, Señor, no ha sido tú, Señor, por no hacer tu voluntad, Padre, Señor. Yo te pido perdón por ello, Dios. Yo te pido que por favor ayúdame a seguir, a pesar de las circunstancias y las situaciones, Dios. Dios, que Señor, se quede con ustedes en trabajo, sin salud, Señor. Que estemos postrados en la cama, Dios. Que nuestro fundamento sea tú, Señor. Que nuestra mirada sea tú, Señor. Ayúdame, por favor. Yo lo necesito, Dios. Necesito, Padre.